Qué cosa increíble que es estudiar, que es leer, que es formarse. Como dijo mi padre, es la única manera de ser libre, de aprovechar el tiempo. La vida es infinita, es escueta, se nos escurre de las manos. La vida es un instante. ¿Y para qué estamos acá? ¿Solamente para divertirnos? ¿Solamente para preocuparnos por nosotros? Y escribiendo este libro, investigando y metiéndome en archivos históricos, también me tuve que topar con grandes libros, como el de Mitre, que también habló papá, como el de Rojas, como el de Pascual, de Rani. Había que leerlos a todos, porque creo que la única manera de entender a estos grandes hombres es leer la biblioteca de forma completa. Nosotros los argentinos tenemos una incapacidad total para investigar sobre nuestros próceres con la biblioteca completa. Siempre nos quedamos con aquello que nos conviene, con aquello que es más fácil defender. Pero también en esa falta de responsabilidad y en esa soberbia cometemos errores imperdonables, como los que sucedían hasta hace muy poco tiempo, cuando se lo criticaba, por ejemplo, al gran pedagogo sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento. En eso nos hemos convertido, en hombres que se han desmemorizado, que se han olvidado de su historia grande. Y lo he hablado más de una vez con Abel. ¿Cómo puede ser que se lo critique tan livianamente a Sarmiento? 50 tomos escribió ese hombre. Y con San Martín pasa algo curioso. Él no es un prócer discutido, él es un prócer reverenciado, pero no es un prócer estudiado. La historia se la cuenta de una forma tan cronológica y tan escueta, repito, no es culpa de los profesores, es culpa de un calendario escolar escueto y de una sociedad que no quiere investigar sobre esos hombres. Y yo me preguntaba, ¿por qué los hombres que hoy ocupan cargos no recuerdan a los San Martín, a los Belgrano, a los Sarmiento? Y saqué una conclusión dolorosa, triste, porque nos repercute a nosotros, a los que hoy estamos viviendo en Argentina. Es mucho más fácil, siendo un político, siendo un gobernante, jugar la historia como si hubiese empezado hace 10 años, hace 20, hace 15, hace 30. Esto no es una cuestión de un partido político que se fue ni el que entra. Hace mucho no recordamos a esos grandes hombres. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil ponerte la vara aquí abajo. Porque si hablo de servicio y de servir a la patria y no de servirse, tengo que compararme con Belgrano, hombre que era rico, pudiente, que estudió en Salamanca y vino acá y murió pobre. Y lo último que le entregó a su médico fue un reloj. ¿Qué hicimos con ese reloj? Dejamos que lo roben hace 2 años. Así cuidamos nuestro legado. Así recordamos la historia. Y si tengo que hablar de hombre sacrificado que lo dio todo, tengo que hablar de San Martín, que en 1848, ya viejo, anciano, ciego, escribe una carta preciosa a Castilla, el presidente del Perú de ese entonces, con una humildad. Castilla le contestaba, él la escribe en agosto y se la contestan en octubre. Recuerden, estamos en el siglo XIX. Eso les pasaba a estos hombres, con esas angustias, ciego. San Martín le dice, me estoy quedando ciego, quizás sea la última carta que le pueda mandar. He servido al ejército de la península durante 22 años y regresé a mi patria después de las conversaciones secretas que tuvimos en Cádiz, de ahí a Inglaterra y ahí fui a liberar 3 países. Y Castilla, con la soberbia que a veces le pasa a los hombres contemporáneos, no le importó. No se molestó. Y entonces cuando investigué sobre San Martín, también dije, Gastón, la historia es cronológica, ¿les gusta a todos? No les gusta a todos. ¿Qué tenés que hacer? Novelarlo. ¿Por qué? Porque los hombres de tu edad leen novelas, pero podés decir cualquier barbaridad bajo ningún concepto. Hay que hacerlo hablar al hombre, al prócer, con sus cartas, con sus hechos, con sus proclamas. Está escrito, la historia está muy cercana. Es cuestión de acercarse. Y en ese afán también me propuse dividir el libro en 4 partes.
Y en cada una de ellas que ponía, me gusta mucho el fútbol y por eso vamos a dividir el tiempo, cada vez que frenaba el primero, el segundo, el tercero, el cuarto tiempo, volvía al presente. ¿Por capricho? No. Porque la historia, si no se la estudia de forma arbitraria, la historia, si se la estudia como un sitio donde uno aprende de sus aciertos y sus errores, sirve para el presente y para el futuro. Entonces era fácil comparar la lucha contra el narcotráfico y ver el grado de responsabilidad que tuvo San Martín en el cruce de los Andes. Es análogo, pero claro que es análogo. Pero necesitamos ser humildes. E investigando a San Martín, me tocó, mejor dicho, el corazón, porque me hacía preguntas que eran muy dolorosas. Hay corrupción. En mi época yo les enseñaba a mis soldados que el soldado de la patria no conoce el lujo sino la gloria. Si hay corrupción, se han avergonzado, se acrecienta año a año. Y también San Martín tenía que enterarse de algo duro, que era hablarle de que todavía seguimos separados en bandos irreconciliables. Y hoy Abel decía algo fantástico, que era lo que tenía este hombre que unió a tanta gente en la causa de la libertad. ¿Ustedes se imaginan lo que es cruzar la cordillera de mayor longitud del globo? ¿Ustedes se entienden lo que fue capaz de imaginar, de pensar, de planificar? ¿En cuánto tiempo preparó el cruce de los Andes? Porque repito, nosotros pensamos que el cruce de los Andes, bueno, una pavada, las damas de beneficencia le dieron las joyas y este hombre lo hizo muy rápido, muy fácil. No, la historia comienza mucho más atrás. San Martín en España logró pelear en Bailén, en Arconilla, pero no tuvo una carrera de excelencia, tampoco una carrera mediocre, porque todos hemos estudiado la famosa medalla al valor al combate que le dan en Bailén. También nos hemos enterado que él venció al ejército de Napoleón, el que había triunfado en Austerlitz. Pero San Martín, a sus 34 años, él a los 5 se había ido hacia España, a los 34 años decide regresar a la Argentina, pero primero va a Inglaterra. Porque yo me preguntaba, ¿pero cómo puede ser de España a Argentina? Pero si viene en un barco titulado, nombrado, George Canning, estos gallegos, estos españoles poniendo ese nombre, no me suena. Y así me entero que San Martín, después de participar de la logia de Cádiz, va a la logia de los caballeros nacionales en Londres. ¿Qué le pasó en Londres? ¿A quién estudió? Si ustedes me dicen que yo les elija un hombre para estudiar, para apasionarse, para comprender lo que fue la guerra de Hispanoamérica, les nombraría Francisco de Miranda. Ese hombre intelectualmente preparó toda la independencia de la América del Sur. Héroe de la Revolución de los Estados Unidos, héroe de la Revolución Francesa y héroe intelectual de la guerra de Hispanoamérica. El único americano que aparece inscripto en el Arco del Triunfo. San Martín lo leyó, lo investigó. Allí se dice que conoció el famoso Plan Magellan. ¿Qué es el Plan Magellan? Es una cosa muy interesante, porque nosotros en este afán de no estudiarlo con seriedad, a veces a nuestros próceres decimos, bueno, el Plan Magellan es un plan que San Martín encuentra en Escocia, en Inglaterra, de un militar escocés, y con eso lo lleva a la práctica y logra liberar 3 países. Todo lo contrario. El Plan Magellan, sí es cierto, hablaba de tomar Chile, de tomar Perú, pero hablaba de conquistarlo. San Martín hablaba de liberarlo. Lo hizo en la práctica, no solamente lo dijo con sus dichos. El Plan Magellan, por ejemplo, hablaba de llegar sobre tierra a Lima, y él llegó con una escuadra naval impresionante. Y aquí es donde me quiero detener, a que en la vida uno va dejando distintos puntos que a lo largo del camino se van uniendo. Y es lo que me pasó con Abel. Yo tenía que elegir un prologuista, y obtuso como muchas veces soy, dije, tengo
que conseguir que el que sea prologuista haya tenido virtudes sanmartinianas a lo largo de su vida. ¿Cuáles son las virtudes de San Martín? Hombre de renuncia. Renuncia al ejército español y viene a liberar sus países. Abel Almiro renuncia a la cuna del conocimiento donde estaba él estudiando biología molecular y viene acá a la Argentina a servir a los más débiles. Y San Martín también vino a eso, pero no fue fácil. Ustedes pónganse a pensar, 34 años tenía, a los 5 salí. No, bueno, vengo acá a la Argentina, que era un país que no era ni república, ni siquiera independiente. Y vengo a liberar 3 países, denme un ejército. Pero ¿cómo? Si usted viene de España. ¿Saben lo difícil que es eso? Lo extraordinario que tenés que ser. Y así San Martín logra convencerlos, entra en las famosas tertulias y se enamora de Remedios de Escalada. Y él logra también, no porque quería, porque le dolió a donde lo enviaron, ir a la costa de Satasto. Yo esta vez, en otras charlas, siempre soy cronológico y trato de ir contándole la vida de San Martín, pero pienso que no hay nada más lindo, más satisfactorio, que te lean, que te critiquen y que ellos saquen sus propias conclusiones. Yo no quiero hoy venir a dar mis conclusiones sobre lo que he escrito en cuanto a San Martín, pero sí quiero contarles hechos que nos sirven para comparar y para exigirles a los hombres que hoy toman el poder, a los hombres que hoy deciden la vida de millones, y también para exigirse a cada uno de nosotros cada vez que nos enfrentemos al espejo. Y San Martín va a la costa de Satasto, y ahí es quien se encuentra, Belgrano. Y yo pensé que los dos muy amistosos, Belgrano dejaba el mando y San Martín tomaba el ejército del norte. Y todo lo contrario, las cartas maravillosas que se escriben en esos próceres. San Martín le dolía tener que comunicarle a su amigo que tomaría su mando, que tendría que hacerse cargo. No hay peor cosa para un militar, y ojo que Belgrano no lo era, se tuvo que hacer militar, que una derrota en el campo de batalla. Porque los argentinos del siglo XXI, del siglo XX, del siglo XIX, siempre fuimos iguales, extremadamente exitistas. Entonces, Belgrano, ¿para qué sirve? Si perdió, pero ganó Salta en Tucumán. Déjate de bromar. Pero si salvó un pueblo entero con el éxodo jujeño, no les interesaba. Por eso cuando muere Belgrano, su cuerpo se pudre durante 8 días. Y el hermano acaba con esa infamia y rompe el mármol de su casa y le da un entierro digno. Desde siempre nos hemos olvidado. Y San Martín, cuando vuelve en 1880, cuando vuelven sus restos en 1880, dice algo fantástico. Nicolás Avellaneda, que lo va a recibir. Los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden conciencia de su destino, y aquellos que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son los que mejor preparan su porvenir. Lo mismo que decía Cicerón siglos atrás. Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir sus tragedias. ¿No nos ha pasado eso? ¿Cuántas veces hemos chocado contra la misma roca? ¿Por qué todos nos creemos fundacionales y terminamos fundiendo al país? ¿No será cuestión de empezar a rever lo que nos ha pasado? Y así le pedí a San Martín que me diga cómo hiciste el cruce de los Andes, de qué manera. Gastón, tuve que ocupar después de Satasto ese maravilloso ejército del norte e ir a Mendoza y gobernar durante 2 años. Investiguen la calidad de gobernante que fue en la región de Cuyo, sus emprestitos, sus impuestos indirectos, su libertad de comercio, sus bibliotecas públicas. A todo lugar que iba San Martín decía: la biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que otros ejércitos. Ahí está el humanista. ¿Qué hicimos nosotros en el año 2014? 18 de agosto del 2014, los famosos feriados puente. Bueno, ese feriado de Don José, el 17, lo pasamos al 18. Cerramos 54.000 establecimientos educativos. Así honramos a San Martín.